En este nuevo video os voy a presentar mi nuevo libro que salió ayer 14 de septiembre del 2020 y os voy a presentar el título que se llama Un viaje maravilloso. La portada que veis pues es muy buena, está hecha por Francisco Hernández de la Rosa que me ha ayudado diseñando el libro. Fijaos que son dos fotografías. Se ve un camino, ese camino maya es el camino de Calakmul, la ciudad maya de Calakmul. Así eran los caminos que usaban los mayas. Y la luz que entra es el otro bosque que está ahí también metido, que es el bosque del Triunfo, donde vive el Quetzal. Por lo cual la foto es muy simbólica y representa mucho lo que es el libro. El libro comienza en este hermoso amanecer en La Chatao, Oaxaca, en el municipio de Ixtlán, en Oaxaca. Un lugar precioso, todas las montañas de Oaxaca son hermosas. Ahí, en esta iglesia que veis ahí, es donde comienza esta aventura, el libro. Este libro es, pues, cuando llegué hace muchos años a México, leí varios libros, especialmente el de la conquista de la Nueva España de Bernal del Castillo, la historia verdadera, la historia de las cosas de la Nueva España, las cartas de relación y el Códice Moctezuma. Y de ahí, de esas lecturas, se me ocurrió ir a los lugares a ver cómo están ahora. Y eso fue lo que hice durante esos 13 años. Después fui sumando otros personajes y empecé a encontrar rastros ya de Colón, rastros de las familias de los Moctezuma, rastros de otros personajes históricos. Y bueno, y en todo eso, experiencia que viví durante todos estos años, pues es la que comparto aquí con vosotros. Aquí veis que una presentación que hice en un lugar muy peculiar que se llama la Casa del Caballero Águila, donde se representan al caballero español y al guerrero águila mesoamericano, muy representativo de lo que es mi libro. Aquí podéis ver este lugar, San Pedro Cholula, y también Puebla aparece en mi libro. Aquí, bueno, de nuevo la portada se llama Un viaje maravilloso. El libro después da un giro y va al Camino de Santiago y concretamente a un lugar que se llama la Casa de Tepa en Astorga, en León, que es un lugar donde empecé yo el Camino de Santiago hace unos años. Y bueno, ahí cuento algunas historias. Esta fotografía me encanta, está tomada desde el balcón de la Casa de Tepa. Ya veréis el origen de este conde de Tepatitlán y creo que os parecerá muy interesante, pero lo interesante es cómo el penitente se ve como si fuera una vela ardiendo, ¿veis? Está súper interesante. Esto es durante la Semana Santa. De ahí, de Astorga, bajamos a Extremadura, bajamos hasta Cáceres. Esta es las campanas de la concatedral de Cáceres, donde ahí en el libro incluimos una historia bastante misteriosa, la del Cristo negro que trajeron los templarios alemanes hace ya bastantes siglos. Esta es otra parte importante, el Cristo negro de Cáceres. El libro continúa en la misma ciudad, la ciudad de Cáceres, y concretamente aquí podéis ver el palacio de los Moctezuma, los Toledo Moctezuma, de Isabel de Moctezuma. En el libro se narra un poco toda esta historia y esta herencia que hay de los Moctezuma en España. Aquí veis, pues esto es una escultura de Nezahualcóyotl, del poeta mexicano de la Triple Alianza, que se encuentra también en Cáceres, en Extremadura, en el barrio azteca de Cáceres. Bueno, todo esto, los que habéis leído mi libro de la profecía de los jaguares, pues este libro es quizá una profundización en algunos de sus capítulos. Sobre todo, yo analizo toda la historia desde la llegada de los españoles casi hasta el día de hoy. De ahí nos vamos a una localidad de Yucatán que se llama Motul. Y en Motul es donde nació uno de los 4 escribanos o sacerdotes mayas que escribió el Chilam Balán, el libro de profecías mayas del Chilam Balán.
Aquí veis a Ciablo Cuculcán, el de la mirada blanca, el que hacía llorar arrepentido a un hombre con solo mirarlo. Entonces aquí entramos en la famosa profecía de hace 500 años sobre el regreso de Quetzalcóatl Cuculcán. Muchos lo habréis escuchado, pero bueno, en el libro se explica, creo, con bastante contundencia y bastante bien. Después de ahí, el libro nos lleva de nuevo a Europa y nos lleva concretamente a un pueblo que se llama Villanueva Mesía, donde con un amigo, Alejandro Patricio García, que es criador de abejas reina y un experto apicultor argentino, pues con él hago un descubrimiento también muy importante, muy interesante, que está relacionado también con la familia de los Moctezuma. Ahí mismo, de ahí me voy por recomendación de Alejandro a este pueblo, y aquí ves esta ermita, que es la ermita de Vila Ruiva, en Portugal, en Beja, en Cuba, Portugal. Y bueno, esta iglesia es súper importante en el libro, y aquí esta iglesia tiene mucho que ver con Colón, Cristóbal Colón. Pero no os voy a contar nada hasta que ustedes lo leáis. En este libro, quizás uno de los primeros grandes descubrimientos que comparto es este, es el del origen y de Colón. Nada de lo que os cuentan, Esto es una historia muy interesante. Se dicen muchas mentiras sobre Colón. Bueno, sobre todo, básicamente, sobre toda la historia de la conquista y sobre todo sobre la historia de la leyenda negra. Todo eso yo lo desmonto fácilmente con pruebas arqueológicas. Es decir, casi la mayoría de la historia de ahora está influenciada por intereses económicos, políticos y religiosos. Pero bueno, esta iglesia maravillosa, hermosa, que es una antigua ermita celta, podéis ver que también tuvo un toque islámico musulmán de la época musulmana, pero sobre todo esto fue una antigua ermita celta, Portugal, Puerto Galo, Puerto Celta. Y esta quizás sea el descubrimiento más importante, junto con la magistral explicación que nos da del Códice Madrid y del mural de San Bartolo de Guatemala, Joao Capas, que ya lo conocéis como protagonista de mi libro La profecía de los jaguares. Es muy interesante que Joao Capas, pues siendo portugués y de un pueblo tan relacionado con el almirante Colón, pues él haya sido después el que el destino lo hizo descifrar códices, sobre todo Madrid y Dresde. Y aquí uno de los historias que vienen en mi libro de La profecía de los jaguares, y también que se profundiza en el libro de Un viaje maravilloso, por lo cual, hombres, yo recomiendo leer ambos, en La profecía de los jaguares y El viaje maravilloso. Aquí veis un maya, el señor dos colibríes, veis los colibríes a la izquierda, y está sacrificando un pavo. Estos son las eras de la humanidad según los mayas, los 4 soles. De ahí nos vamos a una localidad que tuvo mucho que ver con América, una gran relación con América, que se llama Chipiona. Esta foto os la pongo por casualidad, sucedió cuando estaba visitando ese lugar, y es una tormenta. Observar qué maravilloso es la tormenta viniendo, ¿no? El agua. De ahí nos vamos a Algar, un pueblo de Cádiz, de la provincia de Cádiz, donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. Ahí cuento yo toda esta historia. Este es un pueblo que yo nací muy cerca y conozco muy bien. Algar, un pueblo muy bonito, con mucha riqueza natural y rural alrededor para cultivar, etcétera. Lo que pasa es que el pueblo quedó casi en olvido y abandonado por cuando llegó toda esta falsa ola del progreso, que hizo que muchos jóvenes de España se fueran de los pueblos a malvivir en las ciudades, como ahora estamos viendo, ¿no?
Después de ahí regresamos porque voy a Guadalupe y en camino de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe de Cáceres, pues realicé esta presentación sobre Hernán Cortés con la Asociación Torres de Cáceres. Y claro, pues aquí os introduzco a uno de los principales personajes de mi libro, que es Hernán Cortés. De hecho, este libro nace cuando yo llego a México hace unos años, leo la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal del Castillo, leo las cartas de relación de Hernán Cortés y leo el Códice Moctezuma. Y hice una lista de todos los lugares que aparecían donde habían estado ambos personajes, para ver cómo eran hoy y para ver qué quedaba ahí de ellos o no. Y entonces, bueno, ahí nació la idea de este libro, que ya son 13 años de viaje. Y bueno, este es uno de los protagonistas y el otro protagonista es Moctezuma. El encuentro de estos dos mundos, un cuadro precioso que lo muestra, ¿no? Ahí lo tenéis, lo que fue el imperio, que era dirigido más bien desde México, la Nueva España, y que, como veis, abarcaba gran parte de toda América, hasta las independencias. Ya cuando las independencias, que fueron una estafa total de los ingleses, ya los ingleses tomaron casi todo el territorio mexicano y ya controlaron Argentina, Chile, etcétera, países que hoy día celebran independencia, pero que en realidad no son independientes, sino que simplemente pasaron a ser colonia inglesa. En 1800 y pico ya todos estos países pasaron a ser colonias inglesas, con una supuesta independencia completamente falsa. Y bueno, España pues acabó pues un poco relegada, y bueno, pues todo esto lo trato muy bien en mi libro. Ahí pues vamos al monasterio de Guadalupe, este lugar maravilloso y hermoso, el monasterio de Guadalupe. Y concretamente es protagonista de esta pequeña habitación que veis aquí. ¿Por qué? Porque en esta habitación es donde se encontraron los reyes católicos con Cristóbal Colón. Y me reservo un poco los descubrimientos sobre Colón y sobre lo que sucedió en ese momento que se encontraron ambos. Aquí tenéis a la Virgen de Guadalupe. Hay una anécdota que nos sucede cuando pasamos a visitarla. Esta es la Virgen de Guadalupe de Extremadura, y ya veréis, pero no os lo voy a contar, y aquí yo os voy a aclarar claramente las diferencias entre la Virgen de Guadalupe de España y de México. Hay también mucha falsedad sobre este tema, mucha ignorancia sobre todo, ¿no? Bueno, pues aquí estoy yo en el Colón Café. Dio la casualidad, no fue planeado, que llevaba yo una camiseta mexicana. Aquí tenéis los dos mundos de nuevo que se unieron. El Colón Café de Cuba y un mexicano de adopción, que soy yo. Después el libro nos lleva hasta Tulum. Esta playa que veis aquí, Tulum, este lugar, es muy, muy, muy especial, porque ahí fue donde por primera vez los mayas observaron los barcos de Grijalva, que fue el primer explorador que llegó aquí a la península de Yucatán. De ahí que en Tulum, donde se descifra gran parte del tema del encuentro. Después nos vamos a la Peña de Bernal, donde, bueno, ya sabéis que es asiduo en mis libros, un lugar donde visito mucho. Esta foto está tomada en un lugar conocido como el Hostal Medieval. Entonces, bueno, el libro se va poniendo cada vez más maya, digamos, y aquí nos vamos hasta Yaxchilán, que es donde está este lugar. Yaxchilán es una ciudad maya impresionante, donde haré un gran descubrimiento. Este libro yo creo que va a descifrar un montón de misterios que la gente tiene
y también va a desmontar muchos mitos y muchas falsedades que escriben muchos historiadores, que lo que les pasa es que no van a los lugares. Si no vas al lugar no puedes tú desentrañar la madeja. Por medio de otros libros lo que haces es perderte, es como un laberinto. Tú vas leyendo lo que un escritor pensó a partir de otro libro y de otro libro y de otro libro, y cuando ya llevan 10 fuentes seguidas de libros, pues ya el libro no tiene nada que ver con la realidad. Por eso te sorprenderá mucho lo que te muestro en mi libro, y que son pruebas todas irrefutables. Y además vas a ver que la historia es mucho más bonita que te la cuentan, y es mucho más misteriosa, mágica, y nos deja grandes lecciones la historia. Sin embargo, la historia, como digo, se va tergiversando por los intelectuales, historiadores, etcétera. La fuente, el pie de página. Yo no creo en el historiador si no pone pie de página. Pero entonces, ¿qué sucede? Un historiador escribe lo que vio, otro escribe lo que él cree que el otro vio, después el otro. Entonces son como los rumores de pueblo, los libros de historia. Cuando ya llevas un historiador que es tercera fuente de fuente, entonces como el rumor. A fulanito lo vieron hablando con no sé quién, y en el tercer libro fulanito se casó con no sé cuánto. ¿No? Así es como funciona la historia, ¿no? Y sin contar la gran manipulación que hay de la leyenda negra, promovida a conciencia por la prensa, sobre todo, que hace unas manipulaciones terribles de la historia, y sobre todo los historiadores que promocionan las universidades de la onda de la leyenda negra, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Aquí veis nuestro guía de Yaxchilán, un lugar que daría para escribir un solo libro de ese lugar. Aquí veis, ya de ahí de Yaxchilán nos vamos hacia Palenque, otro lugar muy importante, porque aquí ya se encuentra el corazón de la zona maya mexicana, y aquí también hacemos unos descubrimientos impresionantes. Sobre todo aquí podéis ver, este es uno de sus templos más impresionantes, y también por el señor de Palenque. ¿Por qué? Porque en este libro, señores, además de cuestionar todo lo que se cuenta sobre Colón, yo hice un gran descubrimiento sobre el origen de México, sobre el origen del nombre de México y sobre el origen maya de México, que creo que puede sacudir completamente la historia que hasta ahora hemos escuchado. Y todo tiene que ver con este señor que está aquí, el señor Pacal, que os voy a adelantar para los que leáis el libro. No se llamaba Pacal, tenía un nombre mucho más impresionante. Pero todo eso lo dejo para que esté el misterio, para que los que leáis el libro podáis verdaderamente sorprenderos, porque el libro sí de verdad es un viaje maravilloso. Por eso le puse el viaje, porque es un viaje por el México mágico, maravilloso. Aquí veis, pues bueno, como no podría ser, de ahí nos vamos hacia la gran Chichén Itzá. Aquí tenéis el templo del sol de Chichén. También tocamos ciertos aspectos como son los de los sacrificios humanos. En el libro lo detallo, lo explico, y explico un poco qué sucedió cuando se encontraron las dos religiones, la cristiana y la maya. Y aquí tenéis, estos son mayas de influencia tolteca, que los toltecas eran los que pues eran un poco más brutales y hacían unos grandes sacrificios y eran muy sanguinarios los toltecas. Aquí veis cómo le ha cortado la cabeza a un maya y está haciendo un sacrificio, y veis como su brazo es una serpiente. De ahí damos un salto que tiene que ver con este tema de la América prehispánica, y es en Venezuela. Esta es la montaña del Cuquenán, en la gran sabana, junto a la gran Roraima, que ya aparece también en mi libro El curso de la vida. Aquí veis qué bonito Roraima.
Después nos vamos a Tlaxcala y a los antiguos olmecas. Ya vamos a ir al origen de la religión maya y de todas las religiones mesoamericanas, y sobre todo con este importante mural que lo vamos a descifrar y lo vamos a ver y le vamos a seguir los rastros a este mural tanto en Teotihuacán como en la zona maya de Chiapas, como en Babilonia y en otros lugares. Después nos vamos a Mirador, un protagonista de mi libro La profecía de los jaguares, esta selva que podéis ver. La foto está tomada desde el templo de la Danta, que se le conoce como el templo de la Danta, un lugar maravilloso, la selva de Guatemala. Y en Mirador, pues por supuesto están todo lo que vamos a averiguar sobre las historias de los gemelos divinos, la fundación del mundo, Xibalbá y la religión maya. Como os digo, el libro de la profecía de los jaguares y el libro de un viaje maravilloso están muy relacionados ambos. De ahí nos vamos a la ciudad de los 13 niveles, la ciudad del cielo, la ciudad de los dioses, la ciudad de Dios, Toniná, que es esta pirámide que veis aquí. Esto es una maqueta en su museo, el Museo de Toniná, y esta es la ciudad aquí de Toniná. Toniná es muy importante porque dentro se encuentran unos murales que describimos en mi libro, donde se encuentran los seres alados y los soles. Entonces está la creación del mundo representada. Todo eso en el libro lo analizamos. No os lo pongo porque quiero dejaros toda la magia para el libro. De ahí nos vamos en busca de otras leyendas de la creación que están en esta ciudad maravillosa, preciosa, que está al norte de Valladolid, en Yucatán, en Ekbalam. Todas estas fotografías, todas, absolutamente, prácticamente todas las tomé yo, y todo esto son viajes que hice. Aquí veis la entrada de Ekbalam. Este es muy importante porque es de las pocas que se conserva. Después nos iremos a Ezná, en Campeche, desde Ekbalam, que son ciudades que yo creo que tienen gran relación, Ekbalam y Ezná, en Campeche. De ahí nos vamos a ir y damos un salto al México colonial, Guanajuato. Esa es la iglesia principal de Guanajuato. Maravilloso Guanajuato, un lugar precioso. Y aquí esta placita es protagonista de una de las cosas que nos suceden y que narro de Guanajuato. De ahí nos vamos a ir hacia Teotitlán del Valle. Es un lugar muy interesante y muy importante. Teo, sagrado, lugar sagrado. Entonces este era un lugar sagrado para los pueblos que habitaban ahí. Y ahora se celebra el Día de Muertos, como podéis ver aquí en esta fotografía que tomé durante el Día de Muertos, porque todo este libro son 13 años de una intensa investigación, pero de campo, nada de libros. Los libros siempre los uso después para confirmar lo que encuentro en la realidad, no como la mayoría de la gente que lamentablemente lo que ha hecho nuestra ciencia, en nuestra historia, en nuestra universidad, ha sido perder el contacto de la realidad. Porque antes todo era información de la vida que ponías en un libro. Ahora son un montón de libros que van buscando referencias, no sé qué, y después tú lees los libros y no tienen nada que ver con la realidad. Son como los rumores, como explicaba antes. Entonces mi libro yo creo que pone un montón de cosas sobre la mesa muy interesantes. Aquí veis los famosos tapetes de Teotitlán. Todo esto está heredado de esa zona, de las pirámides, etcétera, de todo esto, cosas geométricas que creaban en las antiguas pirámides, como en Mitla, por ejemplo, un lugar que yo recomendaría, Mitla, ahí en Oaxaca, Teotitlán en Oaxaca. Aquí ya nos vamos a Teotihuacán, que podéis ver tiene la misma raíz, Teo, sagrado, Teotihuacán, también el lugar de los dioses. Es un lugar importante. Está en la pirámide del Sol. Observad la luz, los efectos que hace. Este sí es un lugar que he visitado en innumerables ocasiones y también descifro cosas sobre este lugar. Sobre todo, ¿qué descifro? Descifro el significado de los murales de Tetitla.
que es un lugar sagrado también, que podéis visitar. Es un palacio que os recomiendo cuando visitéis Teotihuacán. Tenéis que visitar Tetitla, los murales de Tetitla, preguntar. Están cerquita, como a 1 kilómetro o 2, no recuerdo la distancia, pero muy cerca de la entrada, de una de las entradas. También Tepantitla. Aquí nos vamos a Babilonia. Esta fotografía está tomada en el Museo de las Culturas del Mundo en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, es muy importante la parte en la que se analiza Babilonia. De ahí nos vamos, como no, a Monte Albán, la ciudad blanca, la ciudad de las nubes, la ciudad de Oaxaca, los restos arqueológicos de Monte Albán, un lugar maravilloso que hay que visitar. Y sobre todo nos vamos a esta tumba, a unas tumbas que se encontraron en Monte Albán y donde se encontraron también unos murales. También hago yo el análisis y descifro qué significan esos murales, y todo en relación con las profecías y con la religión maya y cristiana. Aquí veis el templo de la Congregación de Guadalupe en Querétaro, también es muy importante en mi libro Querétaro. También la Cruz de Querétaro, ahí descifro un poco el tema de la Cruz de Querétaro, la Cruz Olmeca de la Cal. Y de ahí de Querétaro nos vamos a otra ciudad colonial que es Santiago Querétaro, pues nos vamos hacia Trujillo de nuevo, donde está el origen de muchos conquistadores, Orellana, Alvarado, Cortés era cerquita de ahí, Medellín. Ahí vemos en la escultura a Pizarro, conquistador del Perú. Y bueno, y aquí veis la Catedral de Puebla, que fue hecha por un trujillano, igual que la Catedral de México y la de Cuzco, creo. Todo eso se explica mucho mejor en mi libro, donde entrevisto a José Antonio Ramos Rubio, que es quizá el gran experto en los conquistadores. Y bueno, veréis cuánto mito y cuánta mentira también se dicen sobre Cortés. Bueno, es increíble cómo hoy día prácticamente cuando te pones un poquito a investigar te das cuenta que prácticamente todos son mentiras de Hollywood. Hollywood, yo lo llamo Hollywood, ¿no? Por lo horrible que es, ¿no? Y bueno, aquí tenéis uno de los muchos carteles de mi visita a Puebla, donde hablo de la Atlántida. Aquí me meto en el libro un poco en estas leyendas de Platón y las comparo con cosas que encontré aquí en América. No os voy a adelantar nada, esto fue en Casa Eterna, donde hice muy buenas presentaciones ahí en La Paz, en Puebla. Después, uno de mis grandes descubrimientos, porque aquí en este libro están muchos descubrimientos que os sorprenderán y creo que van a sorprender, pero este es el gran descubrimiento. Resulta que el que diseñó el virus, este famoso, que yo creo que es más bien un virus mental demoníaco, es como una especie de ente espiritual que ha cobrado vida en forma de diablo. Y aquí a la izquierda veis claramente, hasta ladran los perros cuando hablo de esta. Aquí veis a la izquierda son para sacrificios humanos, y esto es mexicano, fijaos. Entonces el que diseñó el virus conoce la cultura mitológica mesoamericana. Sobre todo hay esto que era donde metían las vísceras de los que sacrificaban y después se las comían. En el canibalismo, ¿no?, que tenían los toltecas mexicas, eran caníbales. Y aquí veis, después que nos vamos a la Semana Santa de España, y ahí analizo yo este tema en Andalucía de los cucuruchos. Y estos cucuruchos vais a ver cómo los vamos a encontrar en Babilonia y los vamos a encontrar en América antes de la llegada de Colón. Todo eso, como os digo, está en mi libro El viaje maravilloso, que de verdad sí es un viaje alucinante por España, Portugal, México, Guatemala, Belice, Estados Unidos, Italia, Venezuela. Bueno, fue un viaje muy largo, muy bonito, siguiendo los rastros de todos estos personajes históricos: Cortés, Moctezuma, Colón, Pacal. Yo elegí, al final fui sumando personajes a los que fui siguiendo, la familia de los Moctezuma en España, la familia de los
hijos de Malinchín también y de Cortés en España. Todo eso lo explico y lo descifro en el libro. Después, por supuesto, no podía faltar, fui a Tula, los atlantes, ahí os explico un poco, por eso lo de la Atlántida, meto lo de la Atlántida, los atlantes mayas, los atlantes toltecas. Ya el libro empieza a acercarse al final y ahí estamos en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Esto es el amanecer en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México, en el Cerro del Tepeyac. Ahí vamos a analizar unas cosas muy fascinantes que os van a encantar de la fundación de México. De ahí nos vamos a ir con la Virgen del Rocío y las celebraciones que se hacían ahí en esta celebración de la Virgen del Rocío, que tiene origen tarteso, de Tarsis, que era la civilización más antigua del occidente. Los griegos, por ejemplo, Platón, Sócrates, consideraban Tarsis, ese lugar que veis, lo consideraban la civilización más antigua de Occidente, que llevaba el rey Gerión, el rey de los tartesos. Entonces ahí yo analizo y encuentro todas estas paralelismos y entra el libro, que aquí podéis ver qué bonita la romería del Rocío, aquí el libro de los atlantes en Yucatán de Amabilis, un libro muy recomendado de México. Aquí veis fotografías que tomé ahí. Y el libro ya se está acercando al final. Vamos de nuevo a Querétaro, la iglesia de San Francisco, el templo de San Francisco. Aquí está el danzante Chichimeca, que me recibió con un arco iris. Y aquí vamos a ver lo de la cruz de Querétaro en profundidad. Nos vamos a ir a Roma, al puente de San Ángel, Puente de los Ángeles, ahí donde está el castillo de San Ángelo, que era de unos andaluces, de Adriano y Trajano. Aquí veis Tánger, una ciudad que, aunque muy poca gente lo sabe, de Marruecos, pero fue de una gran influencia española hasta hace muy poco, hasta los años 50, 60, 70, y de una gran influencia romana, porque ahí estaban las columnas de Hércules. Todo eso lo podéis ver fascinante en el libro, explico. Esta es la cueva de Hércules, donde mi hermano Diego Sachs me tomó esta foto. Hércules era el hijo de Zeus, el hijo de Dios, Diego, Dios, todas esas palabras vienen de Dieu en indoeuropeo, y de ahí viene Zeus, Deus, Dios. Entonces Hércules era hijo de este Zeus. El libro ya casi concluye con la celebración del juego de pelota, en el cual yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de participar en su recuperación, y se organizó un campeonato internacional entre Guatemala, México y Belice, etcétera. Esto aquí es en Chapab, Yucatán, donde está el profesor José Manrique, que podéis ver aquí, que él fue quien recuperó ese juego. Aquí vemos José Guadalupe, quien es protagonista. Aquí está el equipo de Chapab con los amigos de Chapab, ahí estoy yo, está Leti Ugalde, que aparece mucho en este libro también, y está dedicado la profecía de los jaguares a ella. Y aquí está, pues bueno, el día que se presentó mi libro de la profecía de los jaguares, donde se hizo una ceremonia maya para conmemorar la aparición de este libro. Si Dios quiere, se sacará en idioma maya pronto, estamos trabajando en eso. Aquí tenéis, ya llegando al final, Santo Domingo en Oaxaca, uno de los templos más impresionantes de México, el templo de Santo Domingo, Nuestra Señora del Rosario, donde fuimos justo antes de terminar el libro, y después el destino nos llevó por casualidad, o no sabemos si no es por casualidad, si fue por intervención divina, digamos, por la providencia, que el libro termina pues aquí, en el santuario de Nuestra Señora del Rosario. Yo creo que es un libro impresionante, os lo recomiendo. Es un libro que os va a sacar de la monotonía, que os va a hacer conocer una historia muy bonita, muy motivador para la hispanidad, para Portugal, para México, para América en general, para que veamos que nuestro pasado no es solamente lo que nos pintan. Ellos nos quieren poder moralizar y sacarnos unas historias muy feas sobre nuestro pasado, pero la verdad es que América y España tienen un pasado grande, y Portugal y Marruecos
Italia, tenemos países grandes. Primero está la hispanidad, Hispanoamérica, y después está Latinoamérica, que no es lo mismo, pero bueno, al fin y al cabo somos hermanos, porque los latinos son los romanos y los italianos. Entonces, aunque más bien somos hispanoamericanos, tenemos nuestros hermanos latinos, porque nosotros somos al mismo tiempo latinos e hispanoamericanos. Entonces, bueno, espero que te haya gustado. Te invito a comprar el libro. Por ahora solo va a salir en versión PDF y por internet. Ya cuando se pueda, pues se va a hacer en papel, si Dios quiere. Ya se está trabajando en eso, en imprimirlo. Y bueno, te pido que si te gustan mis trabajos, pues lo compres, que te lo leas. No te va a decepcionar, eso te lo garantizo. Es más, te va a sorprender, el libro es fascinante, te va a sorprender. Vas a comprender que la leyenda negra es toda una estupidez y una mentira. Vas a comprender mucho mejor tu historia, tus raíces. Vas a comprender que vienes de una gran cultura, que no eres una persona fracasada como intentan venderte con la historia que venden oficialmente, ¿no?, en las universidades, en las librerías, etcétera. Y bueno, pedirte que también que me ayudes compartiendo el enlace de mi página web donde se puede comprar con tus amigos, que lo recomiende. Y también, bueno, como siempre, te invito a leer mis otros libros. Como ya hemos hablado, La profecía de los jaguares es de estos mismos temas: mayas, místicos, históricos, arqueología, antropología. Es una cosa que he hecho por gusto. Al final he conseguido unos libros, creo, bastante buenos. En mis libros yo cito a personajes que son muy importantes, personas que saben mucho sobre estos temas. Por supuesto, les doy su crédito, como se trata del historiador y cronista de Trujillo, José Antonio Ramos, José Manrique de Yucatán, Joao Capas, Alejandro Patricio de Villanueva Ucía. Y bueno, y aquí tenéis también El curso de la vida y La gran obra, otros dos libros que os recomiendo. Por favor, pues repidiendo que si queréis ayudarme a seguir, porque ya tengo en mente otro libro, pues bueno, os agradezco mucho vuestras donaciones, os agradezco mucho que compartáis los videos, os agradezco mucho que compartáis mi página chicosanchez.com. Recordad que a mí me tienen súper censurado, sobre todo Twitter, ya me tienen un mes censurado, porque claro, Twitter es un sistema de manipulación muy fuerte, no les convienen estas cosas que saco yo, esta historia verdadera, veis que no son cosas de violencia ni nada, sino que es que a ellos no les interesa la verdad. También, pues bueno, me están censurando en muchos lugares, entonces os agradezco mucho que compartáis, que todas las donaciones que me hagáis, pues os las agradezco. Y también todos los datos los podéis encontrar aquí abajo del video, los podéis encontrar en mi página web, y os recomiendo mis libros, os van a encantar, y muchísimas gracias y hasta la próxima.